desde Arequipa. Esta es la entrevista del día. Nos encontramos en la entrevista del día con el magíster José Guillermo Chávez Salinas. Él es docente de la Escuela de Ingeniería Electrónica de Telecomunicaciones de la Universidad Católica de San Pablo. Y justamente vamos a conversar un poco de la idea de los buses eléctricos que ya se están implementando en la Ciudad Blanca y que, bueno, han estado comenzando a circular de manera piloto. Vamos a hablar un poco exactamente de este tema, si nos pudieras explicar, ¿no? Esta es tecnología que si bien ya ha llegado a otros países, por lo menos en el Perú es novedosa y en Arequipa también. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, o sea, es relativamente novedosa. En realidad es relativamente novedosa en el mundo tal como está ahora, pero hay que saber que los primeros automóviles eran eléctricos. Porque es una tecnología más también, sí, porque es una tecnología más simple, ¿no? Acá en Arequipa está este programa piloto. Hay un programa piloto para el bus, que es el que se ha activado recientemente, ya que lo hace la empresa Integra, que era una de las ganadoras de una de las líneas del CIT. Originalmente lo ganó con el sistema Euro 3, normal, pero ellos han decidido innovar un poco más y empezar a hacer esta prueba con el bus piloto, con el programa piloto. Ahora, si los resultados son buenos, planean implementar 76 buses en su línea, ¿no? Sería muy interesante, ¿no? Mucho cuestionamiento de repente hay por el hecho de que los buses eléctricos se tiene el pensamiento que son un poco más extensos, mucho más grandes de los buses que circulan en la ciudad. Y ahí surge la pregunta, ¿Arequipa está preparada para este tipo de buses? Porque, bueno, hay que ser un poco consciente de que las calles, por lo menos en el centro histórico, son bastante estrechas, ¿no? Sí, pero en el caso del bus que se está probando, que es el E12, es un modelo de un solo cuerpo. No, los que serían probablemente imposibles de usar son los modelos de dos cuerpos, ¿no? Ya funcionan en Lima, entiendo, ¿no? Sí, en Lima sí, hay y también para ciertas rutas. Claro. Ahora, ¿puede funcionar los buses grandes? Sí. ¿No? Entonces, aunque la infraestructura, tienes razón, no es la más adecuada. Siempre hay un problema de infraestructura. El otro problema con la infraestructura para el caso de en general de los vehículos eléctricos es la pendiente que hay en algunas calles de Arequipa. No, porque eso reduce la autonomía. El bus tiene que subir y bajar, ¿no? Entonces son hay varias modificaciones las que se tendrían que hacer. Que deberían ser las normales, porque las pendientes que hay en Arequipa, por ejemplo en Mariano Melgar, Miraflores, no deberían existir, ¿no? Ni siquiera solo para buses eléctricos, sino que claro, no debería haber sido diseñado de esa manera. Ahora, sin embargo, existe. Bueno, sabemos de que tal vez hay mucho problema, no solo incluso para implementar lo que es el sistema integrado de transporte, sí, hay bastante problemática. ¿Cuál debería ser, en tu opinión, la solución, el trabajo que se debería dar, ¿no? Porque siempre se habla de un proyecto a largo plazo, tal vez, pero hasta el momento no se ve un plan efectivo, ¿no? Que logre hacerse funcionar. Bueno, o sea, no es el campo de la parte de la movilidad eléctrica. Pero es mi opinión nada más de que debería ser un poco más articular entre las instituciones. Un trabajo articulado. Sí, de lo que siempre carecemos un poco, ¿no? Recurrir a las universidades. O sea, tenemos varias universidades, 3 grandes, ¿no? De universidad en la San Pablo hay un montón de especialistas en distintas áreas que podrían estar ayudando. La empresa privada está trabajando un poco por su lado, la empresa, el ejemplo que te ponía Integra, los CEAL, Engie, que son empresas de distribución y generación que están promocionando eso, esta parte particular de los autobuses eléctricos, y digamos, el municipio está también trabajando por su lado. Algo más articulado podría ser para toda la solución. Hablando ya más un poco de los buses eléctricos, en este caso que es tu especialidad, ¿cuál es el trabajo, cuál es la actual situación de este transporte eléctrico en la ciudad de Arequipa? En general, el transporte eléctrico, tenemos este proyecto piloto de bus que lo hace la empresa Integra, ¿no? Que es un proyecto piloto justo para saber qué tanto rinde el bus eléctrico en las condiciones de Arequipa. Es el primer proyecto que se hace con respecto a buses eléctricos, por lo menos, sí, entiendo, sí, hasta el momento. Y se puede saber más o menos cómo ha respondido la población, porque de repente no conoce mucho, ¿no? No, recién ha empezado esta semana. Creo que tengo entendido que el piloto va a ser hasta abril. Claro, se tiene mucho la preocupación de repente que pueda generar mucho más gastos, que pueda, bueno, los buses eléctricos son un poco más costosos también, ¿no? Claro, sí, o sea, los buses y los automóviles eléctricos son más costosos que los como combustión interna, pero genera ahorros a largo plazo.
y sobre todo en transporte masivo más aún. ¿Por qué? Porque imagínate que tienes una línea, ¿no?, de 76 buses, ¿no? Ahí ya no vas a contratar la energía normal, vas a contratar energía a menor precio, a la CEAL y a la generadora, a ENI. Entonces los costos se van a abaratar. Eso solo por los costos de, digamos, combustible, energía. Otro componente de costos es mantenimiento. Los buses eléctricos, los motores eléctricos y en general los automóviles eléctricos son mucho más simples. Tienen menos piezas, menos sistemas. Entonces el mantenimiento es mucho más eficiente y duran más. Su tiempo de vida es mucho más mayor, más que exacto, el de otros vehículos. Como el vehículo. Hay que cambiar las baterías periódicamente, pero en general es mayor. ¿De cuánto más estamos hablando, por ejemplo? ¿No? Para que las personas que de repente no sepan de los beneficios que pueda tener un bus eléctrico. Podría ser el doble de un motor entonces, normal. Ahorrarían mucho, ¿no? Porque Sí. también los transportistas lo que se quejan mucho y el gasto que se deja es en el hecho de la contaminación que hay también. Claro, esos ya son, por ejemplo, los costos sociales. No, entonces, imagínate en costos sociales, que no son directamente a los empresarios, pero los empresarios también tienen que ser conscientes de esos costos. Por ejemplo, las enfermedades respiratorias. ¿No? Hay un estudio de la UNSA que señala que por cada atención de enfermedad respiratoria, una persona, un ciudadano que le afecta a eso, se gasta 86 soles por cada, para recuperarse de eso. Imagínense multiplicado por las 3.700 atenciones creo que hay en... Claro, eso solo por ese lado de costo social, ni hablar de otros costos, ¿no? La morbilidad, la contaminación sonora. Los automóviles y buses eléctricos son muy silenciosos, casi ni se siente. Entonces tiene muchas ventajas, incluso en costos adicionales que se deben considerar antes de eso. La compra inicial puede ser fuerte, pero el ahorro puede ser mayor. Esto a lo largo, justo hablando de la contaminación, ha generado un perjuicio en lo que sería Arequipa, ¿no? Porque, por ejemplo, antes muchas personas decían, ¿no?, viajaban a la Ciudad Blanca para curarse de una neumonía, de una gripe, pero ahora ya no es así. Sí, claro, hay personas que se enferman acá y aparte de eso, cuando uno desde las partes altas de la ciudad observa el centro, también hay grandes nubes negras, ¿no? Y todos, según las mediciones que han hecho las entidades correspondientes, se ha dado cuenta que es por la contaminación vehicular que hay en el centro de la ciudad. Sí. ¿Cuánto se podría disminuir, ¿no?, considerando de que se usen estos vehículos eléctricos que al momento todavía no son muy conocidos en la Ciudad Blanca? No, la gran ventaja del vehículo eléctrico es que es cero emisión. No, o sea, cero emisión local. Tiene otra ventaja que, por ejemplo, en otros países, una de las críticas al vehículo eléctrico es que en realidad no es cero emisión, porque habría que contar la emisión de cómo producir la energía. Pero Perú es un lugar particularmente, su red eléctrica, su producción eléctrica es particularmente limpia en términos de contaminación, porque es muy hidráulica, ¿ya? Y la parte que es térmica es de gas natural, que se quema mucho más limpio. Otra preocupación adicional socialmente es el cambio climático, que se produce por CO2, y en ese aspecto incluso es mejor todavía la movilidad eléctrica. Actualmente, ¿cuán tan factible es en la ciudad? O sea, está bien, hay una diferencia, por ejemplo, en un bus eléctrico, de repente la persona que puede comprarse un vehículo eléctrico para su transporte personal, ¿no? Se sabe que actualmente hay algunos, pero están un poco más elevados el precio. ¿Cuál es la situación? ¿Es factible actualmente es en la justo movilidad? Lo que se trata de responder con ese programa piloto, porque bueno, los precios ya están establecidos. Hasta donde sé, ya se compró un vehículo eléctrico en Arequipa por un privado. Un Hyundai Ioniq. La empresa de taxis Taxi Premium está aprobado ya 2 vehículos en un programa piloto similar al del bus eléctrico, y ahora está el bus eléctrico. Ni hablar, hay más, lo que sí se ve bastante son los scooters eléctricos. Cada vez se ve más, aunque no se distinguen mucho, las motos eléctricas. Las motos eléctricas se han puesto bastante de moda, ¿no? Sí, hay 2 o 3 empresas que ya están un tiempo comercializando motos eléctricas. También son, no, o sea, bueno, en caso de las motos yo he visto bastante, es un mercado nuevo que es, por ejemplo, para los jóvenes, ¿no? Que tampoco es muy elevado el costo, entonces lo que están utilizando es el hecho de que tal vez también son más llamativas, salen más, entiendo también. Sí, es interesante porque como todo es un tema de costos, incluso una moto eléctrica es más cara que una moto
normal. Pero igual los costos son bajos. Ahora, los costos tienen mucho y están bajando mucho. Por ejemplo, el Hyundai Ioniq que te comento, esos autos son sedanes, ya, y cuestan $40,000. ¿No? Entonces es un costo elevado. Con $40,000 te podrías comprar un carro una camioneta, un carro mucho más claro. Elegante, digamos, con el precio. Pero en términos económicos, el ahorro es significativo. A largo plazo, siempre hay que pensar, cuando se compran un vehículo con carga eléctrica, siempre hay que pensar que este ahorro es a largo plazo, ¿no? Esto creo que es algo que hay que mentalizar a la población, de que tal vez no se conoce, pero el beneficio siempre es a largo plazo, ¿no es cierto? Entonces es una compra un poco menos de estatus y más inteligente. ¿No? Y aparte contribuye mucho con el ambiente en este caso. Exacto. Ahora, hablando de los scooters, se ha visto en la ciudad que hay en algunos puntos donde creo que los utilizan de una manera de probarlos, ¿no? Estos scooters que no hacen tramos muy largos, pero creo que lo pueden utilizar cualquier persona que desee. ¿Esto funciona así? Sí, hay un programa de scooters acá también. Pero todos son programas. Estamos en un punto en que es muy importante, sobre todo la intervención de universidades, como la San Pablo, con sus áreas específicas. ¿Por qué? Porque tenemos que averiguar ciertas cosas que aún dudamos. ¿Como cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, ¿cuál es el rendimiento exacto, real, de los vehículos eléctricos en Arequipa, en la naturaleza de Arequipa? ¿No? O sea, subidas y bajadas, cuestas pendientes. Hay bastantes pendientes. Hay bastantes pendientes. Claro. ¿No? Hay tecnologías, los carros ya vienen con tecnologías que amortiguan un poco ese efecto, que es el freno regenerativo. En las bajadas, el mismo motor del vehículo funciona como generador y recupera algo de la energía perdida al subir. Ahora, hablando, por ejemplo, estamos en temporada de lluvias, ¿no? Y hablando en específico de las lluvias, ¿afecta en algo? No. ¿Se vuelve muy dificultoso? Algunos tienen estas dudas, ¿no? Cuando van a obtener o van a comprar un vehículo eléctrico, por ejemplo. Sí, no, o sea, por el diseño de los vehículos, tienen los mismos problemas, o sea, la misma capacidad de aguantar una lluvia, digamos, que un vehículo normal. En el caso de estos vehículos más pequeños, como son las motos, por decirlo, los scooters, ¿esos tampoco no presentan un problema con esta temporada, por ejemplo? Adicionalmente. El mismo problema que tendría una moto normal. El problema, como digo, es las cuestas un poco. Siempre dicen que es un poco menor, ¿no? La velocidad que pueden usar. Pero en el caso, por ejemplo, también de dónde abastecer. O sea, se habría estado hablando de unas electrolineras por parte de la empresa prestadora de servicios. Incluso el ARMA había implementado también una electrolinera, si no me equivoco, en sus instalaciones. ¿Cómo va este tema, no? Porque también es importante, estas cargas rápidas. En este programa del bus eléctrico, SEAL está bastante involucrado, ¿no? Y va a montar en los extremos de las líneas, va a montar dos puntos de abastecimiento para el bus eléctrico. Hay aparte una electrolinera del gobierno regional, alimentada por energía solar, que en el parque industrial. Industrial, ¿no es cierto? Donde queda la región en el parque industrial. Son 3 electrolineras desde el momento que hay en Arequipa. Serían 2 en este caso. 2 nomás. Claro, entonces, pero SEAL está comprometida a hacer más. Y el tema es, no puede, es un juego un poco complicado, porque poner electrolineras para que no, para no hay los autos eléctricos, y no hay autos eléctricos porque no hay electrolineras. Entonces un paso es algo poco que a tiene poco. que ir de la mano, entiendo también. Sin embargo, los vehículos los puedes cargar en tu casa, o sea, es posible. Demora más si es con la corriente normal, que demora mucho más tiempo. ¿Y cuánto consume? Esto también es un dato interesante, ¿no? De repente para la población. ¿Cuánto consume? Hay muchas maneras de medirlo, pero la mejor es medir en soles. Claro, ¿no? La más práctica la también. más práctica. Ajá. Ya, entonces, una comparación, por ejemplo, un Toyota Corolla 2019 a gasolina, ¿no? Que son rendimientos muy eficientes, o sea, son autos nuevos ya muy eficientes. Y probablemente rinda por 20 céntimos recorres 1 kilómetro. Ya, en el caso de un vehículo eléctrico como el Hyundai Ioniq, que es más o menos el mismo nivel, el mismo tipo, rinde 0.05 céntimos, 0.05, o sea, la cuarta, la cuarta, 8 veces más. Es bastante menor el costo. Bastante menor. O sea, esto de que se piensa que, por ejemplo, te va a salir millonaria la cuenta de luz por un vehículo eléctrico, es algo bastante falso, ¿no? Es una información que a veces una persona le interesa, pero no conoce. O sea, sabe que lo puede cargar tal vez como un celular, pero el gasto en energía es lo que más le preocupa, ¿no? El bolsillo siempre que se ve afectado. Sí, es que en realidad, como estamos internamente, no nos damos cuenta de que la energía en Perú es bastante barata comparado con otros países.
no es porque hay una capacidad instalada un poco alta. Entonces es bastante económica, es una ventaja adicional. En el caso particular de equipo, una ventaja adicional que se puede dar es por la energía fotovoltaica. Claro, la solar, ¿no? Que se está solar. trabajando, es como que están poniendo paneles en varias empresas también, Sí, para que cada puedan vez funcionar. hay más impulso a los paneles. En la universidad tenemos dos sistemas fotovoltaicos, que son sistemas fotovoltaicos un poco que usamos para investigación, académicos. Claro, que No, para- abastecen también algunas... Abastecen parte del sistema, porque no es que puedan abastecer todo, Claro. pero en nuestro caso nuestro mayor interés es para Para universidad, también para medir, hacer ¿no? estudios, para Claro. medir, para conocer, porque solo conociendo podemos desarrollar aparte, ¿no? O sea, Y saber también lograr, cómo ¿no?, funciona. este cambio, porque sería interesante que Arequipa se hubiera una ciudad pionera en este tipo de buses eléctricos que también llaman mucho a la población y que permiten este ahorro de ya no contaminar también el ambiente, ¿no? Es particularmente necesaria en Arequipa porque resuelve varios de los problemas que ya tenemos. Como decías, la contaminación ambiental es particular de Arequipa porque es un valle cerrado. Entonces Claro. a nosotros nos conviene mucho más tener electromovilidad, por lo que decía de los costos sociales. Es muy conveniente. Podría ser más silencioso, tenemos un problema también de tráfico. Bastante. ¿No? El Es tráfico una causa- problemática es un problema. que... Entonces, si que de todas lleva maneras vamos a así. tener un problema de tráfico, al menos que no Que no contamine y contamine. que sea silencioso. Claro, ¿no? Porque los decibeles también son medidos en este caso. Claro, exacto. Bueno, José, agradecemos mucho Sí. tu participación Gracias. acá en Nacional. Es interesante conocer estos temas que son, bueno, bastante desarrollados, ¿no? Se están implementando recién en Arequipa, son proyectos que se vienen trabajando de a poco, recién algunos han empezado desde el año pasado, y es interesante que se conozca de repente una última recomendación que pudieras hacer para esas personas, ¿no?, que quieren adquirir estos vehículos eléctricos, pero que tienen un miedo, un temor, o tal vez el hecho del costo los espante. ¿Cuál Bueno, sería? Lo principal es asesorarse, investigarse, elijan el mejor carro para sus necesidades, pero tengan en cuenta todo lo que viene, no solo para uno mismo, sino para la ciudad. No, es muy importante considerar que vivimos en sociedad, o sea, si estamos pensando solo en nosotros, a todos nos va mal. Si pensamos en los demás, a todos nos va a ir bien. No, los costos se están reduciendo. Si los consideran como costo a largo plazo, se van a dar cuenta que es una alternativa muy económica. Ya, no es la única alternativa por ahora. Existen también autos híbridos, hay Toyotas Corollas híbridos, siguen siendo más caros, pero Hay resuelven muchos de alternativas nuestros problemas. novedosas, Hay ¿no?, que son alternativas. menos contaminantes Y también. hay alternativas más económicas que van a llegar. Todavía no, Que pero van van a llegar. ¿Qué es el paso de la tecnología también, Sí, entiendo? sí, hay autos chinos, de marcas chinas, que están llegando, que han bajado un montón de precio y están entrando muy a la competencia. Bueno, José, agradecemos mucho tu participación. Él es docente de la Escuela de Ingeniería Electrónica y de Telecomunicaciones de la Universidad Católica de San Pablo. Esto fue la entrevista del día en Nacional. Desde Arequipa, esta fue la entrevista del día.